Bueno, vamos a comenzar. Ponemos la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a invocar al Espíritu Santo, que es el que va a hacer la obra en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Bueno, vamos a comenzar con esta tercera charlita, diríamos, este primer bloque. ¿Se acuerdan qué lección dimos la semana pasada? ¿De qué trataba? Sobre la soberbia, muy bien. La soberbia entonces, como diríamos, haciendo un gran resumen, diríamos, es ese apetito, ese deseo de excelencia, de ser buenos, pero que está desordenado. No queremos dar lo mejor, sino queremos ser los mejores, diríamos. Y esa soberbia fue la que llevó al hombre al pecado. ¿Por qué? Porque quiso ser más que Dios. O sea, Dios es la norma, Dios dice lo que está bien y lo que está mal, y el hombre quiso ponerse a ese nivel. Porque fijémonos en la tentación del demonio. El día que coman de ese fruto, serán como dioses. Entonces el hombre, ¿por qué come el fruto? Porque quiere ser como Dios. Y ahí está la soberbia que entra. Y la soberbia ya la había manifestado el demonio anteriormente, cuando quiso ser más que Dios él. Por eso, como que se da esa batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos, diríamos. Porque el demonio se rebela, no quiere servir a Dios y él quiere ser más que Dios. ¿Y qué le dice? ¿Saben qué significa el nombre Miguel? Del arcángel San Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? Es una pregunta que pisotea la soberbia. O sea, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso nosotros usamos continuamente este nombre, el nombre de Miguel, lo van a ver a lo largo de las charlitas, no lo hicimos hasta ahora para poder explicárselo hoy, porque si no iban a entender por qué dicen a cada rato eso, como que van a ver que continuamente en las charlitas vamos a hacer esa pregunta. ¿Quién como Dios? Y ustedes tienen que responder, nadie como Dios. Es una forma de como sutil, pero ir pisoteando esa soberbia, diríamos, de querer ser más que Dios, o de querer ser nosotros los que digan qué está bien y qué está mal. Porque a lo largo, sobre todo, como le decíamos, este primer bloque, la soberbia va a estar ahí compulsándonos. Y obviamente la tentación del demonio. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos que sea y no como deben ser, diríamos. No queremos adaptarnos a la realidad, sino queremos que la realidad se adapte a nosotros. Es un peligro, un problema, diríamos, que hay que reconocerlo con sinceridad. No es que acá yo le estoy diciendo esto porque no soy soberbio, de hecho, en el fondo deseo que la realidad se adapte a mí, diríamos, pero bueno, es una lucha que cada uno mantiene. Entonces, bueno, por la soberbia, que es, diríamos, el gran apetito que tenemos, que nos lleva al orgullo, y que llevó al demonio a caer, que llevó al hombre a caer, entró lo que recuerdan que vimos que es el pecado, y no cualquier pecado, sino el pecado original. ¿Qué quiere decir? El pecado del principio, el pecado del origen, que lo que hizo fue turbar nuestra alma, turbar nuestra voluntad,
Nosotros que queríamos el bien, ahora queremos lo que tiene apariencia de bien. No queremos el bien, queremos lo que aparenta ser bueno. Y nuestra inteligencia, que conocía las cosas bien, quedó oscurecida. Y si nuestra inteligencia para conocer la realidad queda oscurecido, por lo tanto, nuestro conocimiento de quién? De Dios. O sea, nos cuesta reconocer a Dios tal y como es. Es como que de vuelta lo queremos adaptar a nosotros. ¿Querés ir afuera con la Cote? Para que no moleste tanto. Bueno, a mí como me distrae un poco por eso, prefiero que vaya afuera. Y el gran problema, diríamos, que se da por el pecado original es que dejamos de ver a Dios como aquel ser que más nos ama y los empezamos a ver como un ser que, aunque cueste decirlo, lo vemos como un ser que nos odia. Es decir, no vemos a Dios como alguien que quiere el bien para nosotros, sino que lo vemos como alguien que quiere el mal para nosotros. Sí, capaz que mejor llévatela afuera. Bueno, pero me desconcentro. Entonces, vemos que se da esta realidad, diríamos, que no vemos a Dios como el que nos ama, sino como un ser que nos odia, que quiere el mal para nosotros. Por eso lo que veíamos en las primeras lecciones, que nos cuesta tanto decir, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos miedo. No queremos porque, ¿qué tenemos miedo? Que no venga algo muy difícil. Es decir, tenemos miedo que Dios nos mande un mal. Y vemos que la soberbia y este engendra el desconocimiento de Dios, hizo que Adán y Eva, luego de pecar, ¿qué hicieron automáticamente? Fueron, le pidieron perdón a Dios, fueron, se comunicaron con él, diciendo, mira, nos pediste esto, nosotros no lo hicimos, no, se escondieron. Fíjense cómo ya turba el conocimiento que se tiene de Dios. Hasta hace un momento éramos amigos, vos me amabas y ahora me escondo. ¿Por qué? Porque el pecado produce el oscurecimiento. Si ellos iban a pedir perdón, Dios de hecho los perdona. De hecho les promete un Salvador inmediatamente. En ningún momento los quiso castigar. O sea, el castigo era parte, diríamos, ellos mismos se lo autoinfligían separándose de Dios. Pero fíjense que Dios tenía ahí para darle un bien. Entonces el demonio nos introdujo esta idea de que basta que algo sea bueno, y la charla que hoy vamos a dar puntualmente, que algo sea placentero para que Dios lo prohíba. Si algo me da placer, Dios lo debe prohibir. Y el mundo nos mete esa misma idea. Basta que algo sea placentero para que la iglesia lo prohíba. Si algo da placer, la iglesia lo prohíbe. Por eso, así como la lección pasada era, es bueno el placer, es bueno el soberbio yo, diríamos, hoy es otra pregunta, ¿es bueno el placer? Porque capaz que hay muchos católicos que están confundidos, que piensan que el placer es malo. De hecho, hay muchas sectas que consideran que el placer es malo. Y no, el placer es bueno. Eso nos enseña la iglesia, eso nos enseña nuestra fe, que el placer es bueno, que el placer es una criatura de Dios, es algo que Dios creó, no es una persona, diríamos, pero es algo creado por Dios. No es que algo que sin querer se le escapó a Dios y bueno, no se dio cuenta y nos metió placer. No, no, es algo que Dios quiso y lo puso en nosotros. Pero hay ciertos placeres que son ilícitos, es decir, que ofenden a Dios. No es que a Dios le molestan, que lo ofenden, que lastiman su corazón, diríamos. Y la misión de la iglesia, por lo tanto, es conducir a los hombres a Dios, es decir, la misión mía, como diríamos, como dando esta catequesis, es decirle, miren, por acá se va a Dios, según lo que enseña la iglesia, no según mi opinión, según mi parecer, o según que yo estuve rezando y tuve una relación mística, diríamos, y se me ocurrió que por acá podemos ir. No, no, según lo que enseña la iglesia, conducir al cielo. Y la iglesia enseña que para que el placer nos lleve a Dios, para que el placer cumpla con su misión, que es ser un medio para llevarnos a Dios, diríamos, las escaleras no son para quedarnos sentados en la escalera, son para pasar de un piso al otro piso. De la misma forma el placer Dios lo creó para que nos lleve a Él. ¿Y qué nos enseña la iglesia? Que para que el placer cumpla con su misión de llevarnos a Dios, debe darse dentro de un contexto. Porque fuera de ese contexto, nos aleja de Dios. Es como algo, es una espada de doble filo, diríamos. Así como nos puede acercar a Dios, nos puede alejar de Dios. El ejemplo que poníamos del fuego. ¿El fuego es bueno? Sí, dentro de un contexto. Dentro de una chimenea, en una hornalla, en una fogata controlada, pero fuera de contexto, fuera de control,
es un peligro para mi vida. Me puede matar, digamos, de la misma forma el placer. Ahora bien, hay un problema. El hombre busca la felicidad. Dios nos crea para él y por lo tanto en el corazón del hombre, ¿qué hay? Una búsqueda constante de la felicidad. Y así como el pecado oscurece la inteligencia, oscurece la voluntad, también oscurece nuestros sentimientos. ¿Y qué problema se da? El hombre confunde felicidad con placer. Y ahí es donde el demonio, el mundo y nuestra propia naturaleza nos hacen pisar el palito por confundir felicidad con placer, porque no son lo mismo. No son lo mismo, diríamos. Tomarme un vino, por ejemplo, a mí, me da placer y me hace feliz. Las dos cosas, ¿no es cierto? A ustedes también, está buenísimo, somos dos, diríamos. Pero que yo me corte la mano y me vayan a coser, no me da placer, pero sí me hace feliz. Porque a mí que me estén cosiendo la mano, y la verdad que mucho placer no me da, pero me hace feliz, porque me están salvando la mano. Eso como un ejemplo, diríamos, para traerlo a la realidad, diríamos. Hay cosas que me dan placer y que me conducen a la felicidad, y hay cosas que me dan placer, pero que me alejan de la felicidad. Aunque yo sienta de vuelta, el sentimiento es placentero, pero no me está haciendo feliz, diríamos. Si yo me tomo 3 botellas de vino, voy a sentir mucho placer, pero no me va a estar conduciendo a la felicidad, porque me va a estar anulando, me va a estar haciendo perder la noción, le va a estar haciendo pasar un mal momento a mi familia. Entonces el placer no es malo, sino que es bueno. Y Dios lo creó para que nos lleve a Él, para que el hombre pueda ir camino hacia Dios, para que lo pueda elegir libremente, porque recuerden que el hombre fue creado para elegir a Dios. Dios lo puso y dice, tener la posibilidad de elegirme o la posibilidad de rechazarme. Dentro de todas las cosas que nos dio para elegirlo, nos dio el placer. Dios nos ama, nos da el placer, algo que nos hace sentir bien, para que vayamos a Él. Pero se vuelve malo cuando no lo usamos para ir a Dios. Y cuando nos hace olvidar de Dios e incluso ofenderlo. Por ejemplo esto, tomarme 3 botellas de vino, ¿cómo creen que va a impactar en Dios? ¿Le va a agradar o lo va a ofender? Que aparezca mi hija borracha, ¿a mí me alegra o me entristece? Que yo me haya matado 15 años trabajando para comprar un auto a mi hija y que a mi hija se le ocurra, no sé, chocarlo porque le pareció gracioso y placentero, ¿a mí me agradaría o me entristecería? Entonces, cuando no vivimos para lo que fuimos hechos, a Dios lo ofende. Cuando no usamos el placer para ser felices, que es para lo cual Dios lo puso, a Dios lo ofende, lo entristece. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos estamos destruyendo, diríamos. Nos estamos alejando de Él, que es lo mejor que nos puede dar. Porque no es que Dios dice, bueno, le puedo dar algo mejor. No, ¿qué mejor que Dios? Es como que Dios dice, no, no te puedo dar nada más mejor que yo, porque yo tengo todos los bienes. Entonces, antes del pecado, el hombre, ¿qué tenía? Dominio propio. Con su inteligencia y con su voluntad, dominaba sus pasiones, sus sentimientos, sus instintos. ¿Y ahora qué pasa? Después del pecado original, el hombre pierde ese dominio y ya son las pasiones, los instintos y los sentimientos los que dominan la inteligencia y la voluntad. Ay, es que no puedo, es más grande el sentimiento que tengo de rencor. Sé que perdonar está bien, pero no puedo. Sé que no tengo que tener más, por ejemplo, en muchas relaciones entre jóvenes diríamos, sé que tiene que dejar a la otra persona porque él es infiel, pero ese sentimiento de enamoramiento, de atracción, hace que no pueda dejarlo. Entonces, ¿qué se da? Una esclavitud. No somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos sometidos a nuestras pasiones. Y hay que hacer un gran esfuerzo, diríamos, como el dicho, hacer fuerza con la panza para ser dueños de nosotros mismos y que las pasiones no, los sentimientos no nos dominen. Ser más fuerte que nuestros sentimientos es algo muy complicado. Yo por lo menos lo experimento, no sé, no sé ustedes. Y es así que nuestro cuerpo busca con mucho ímpetu el placer desde el pecado. Desde que el hombre cayó en pecado, el hombre busca con mucho ímpetu el placer, y un placer que no quiere someterse ni a la voluntad ni a la inteligencia. Quiere el placer, 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 placer. ¿Y esto cómo se llama? El nombre que la iglesia le da, el nombre, digamos, teológico, es concupiscencia. Un nombre complicado, diríamos, después lo pueden estudiar tranquilo, concupiscencia, que significa una tendencia desordenada al placer. Es decir, al abusar del placer, diríamos. Como la persona que
toma de más, diríamos, tiene un problema de alcoholismo, diríamos. Bueno, esa tendencia desordenada al placer se llama concupiscencia, diríamos. Y esta concupiscencia, esta tendencia desordenada, produce 3 pecados capitales. La palabra capital, ¿saben qué significa? Cabeza. Cabeza, por eso la capital de Santa Fe, ¿cuál es? La ciudad de Santa Fe, porque es la cabeza, diríamos. Y así hay pecados que son capitales. ¿Por qué? Porque son cabeza de otros pecados. Por ejemplo, diríamos, la soberbia es un pecado capital. ¿Por qué? Porque de la soberbia que se desprende el orgullo. Y cuando yo soy orgulloso trato mal a los otros. Y cuando no quiero reconocer mis pecados, miento. Entonces fíjense cómo de un pecado se empiezan a desprender otras cabecitas, diríamos, otros pecados, y así como cada vez más grandes. Y estos 3 pecados que se desprenden de la tendencia a desordenar el placer son 3. Y están relacionados estas 3 acciones que veíamos anteriormente, que tienen mucho placer. La comida, el descanso y la sexualidad. Cuando eso se desordena, se convierte en gula. Cuando se desordena el placer en el comer, se convierte en pereza cuando se desordena el placer en el descansar, y se convierte en lujuria cuando se abusa de la sexualidad. Entonces, de vuelta, esto es muy importante porque ofende a Dios, porque desfigura nuestra alma. Nuestra alma, que está llamada a ser imagen de Él, sobre todo por esto, por la inteligencia y la voluntad, por el dominio propio, se empieza a desfigurar. ¿En qué nos pensamos convertir? Esto es algo muy fuerte. El hombre no puede, que es algo hasta que enseña la iglesia, el hombre no puede permanecer en un término medio, enseña la iglesia. O se eleva a la dignidad de Dios, que es la vida del santo, o se abaja a ser un animal. Un animal no decide, o sea, se mueve por instinto, se mueve por lo que siente, diríamos. Tiene hambre y come. Yo, por ejemplo, el viernes, que ayuno, el viernes santo, ¿quién no tuvo hambre si hizo ayuno? Y sin embargo dijo, no como. Decidió. El animal no tiene ese poder de decisión. Entonces, o el hombre se asemeja a Dios, o se asemeja a una bestia, a un animal, que no puede dominarse. Esto es re fuerte. Y por eso, imagínense Dios, que nos creó para ser semejantes a Él, que nosotros nos bajemos a ser semejantes a un bichito, que no puede controlarse, diríamos. Entonces, vamos a ver estos 3 pecados. En primer lugar, la pereza. La pereza, por más que se malentienda, no es solamente dormir mucho. La pereza es no hacer lo que tenemos que hacer. Simple y claro. Cualquier acto de pereza es no hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo que ir a trabajar y no voy por pereza. No cumplo mi responsabilidad. Tengo que corregir a mi hijo. Y no, pero escucharlo llorar, que esto, no lo corrijo. Por pereza. Tengo que corregir a mi hermano de sangre o a un amigo. Pero mira, si me voy a poner a discutir, capaz que se ofende conmigo, es mucho quilombo. No lo corrijo. Eso es pereza, diríamos. Y la pereza, ¿a qué nos lleva a preferir? El descanso y la comodidad. Prefiero estar cómodo, diríamos. Hoy en día el mundo, la iglesia sufre por eso, por comodidad. Porque es incómodo decir las cosas como son. Para nosotros, porque lo hablamos, diríamos, habla un nombre de dos, no hay nada más incómodo que dar estas 2 elecciones primeras. O sea, no lo disfrutamos para nada. Porque es incómodo tener que predicar la verdad. Sobre todo sabiendo que hay mucha gente que se va a resistir. O gente que incluso capaz que no entiende y después anda diciendo, no sé, cosas que no son. Como por ejemplo, que porque no se entiende bien esta charla, se piensa, no, todo lo que enseñan parece que todo es pecado. Y no, no es todo pecado. Hay cosas que son pecado y cosas que no son pecado, diríamos. Entonces, el problema es la comodidad por sobre nuestro deber de trabajar y cumplir nuestras obligaciones. ¿La pereza qué me lleva? A evitar el esfuerzo y a evitar el esfuerzo y evitar la molestia. Entonces, se aplica todo aquello que cambiemos por nuestro deber. O sea, yo tengo que cumplir con mi deber y yo lo cambio por otra cosa. Así sea muy importante. Yo, por ejemplo, y la verdad que no tengo ganas de estar con mis hijos. Entonces más vale me voy a dar la consagración, que por lo menos esté un rato tranquilo. Son 2 cosas. Es algo muy bueno ir a servir en la iglesia, venir a la consagración.
Si yo tengo que estar en mi casa cuidando a mi hijo y lo cambio por esto, puede ser por pereza. Fíjense qué puntilloso puede ser, cómo se nos va metiendo, y por eso Jesús que dice, estén prevenidos y velen. Porque es como que nos vamos acoplando como puede ser, diríamos, para salirnos con lo nuestro. Entonces, cuando voluntariamente se descuidan las obligaciones del propio Estado, el político que tiene que cumplir con su deber, el sacerdote que tiene que dar los sacramentos, el laico que tiene que cumplir con su deber en la sociedad, diríamos. Hay un libro muy lindo que se llama Introducción a la vida devota, que dice, ¿de qué le serviría, por ejemplo, a un laico estar todo el día rezando en la iglesia y no cumpliendo con su deber de estar con su familia? ¿O qué le serviría a un sacerdote estar todo el día visitando personas si no estar ofreciendo los sacramentos? Entonces, como que cada uno por comodidad se puede ir adaptando. Entonces, eso es un problema, un pecado, una falta grave, diríamos. El descanso y el ocio son necesarios. De hecho, hay una virtud que se llama eutrapelia, que la iglesia la enseña también, que es la virtud de saber descansar. Porque también puede ser por pereza esto de trabajar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al descanso. Por lo que nos puede cuestionar la cabeza, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Hasta en eso sería, trabajar de más puede ser por pereza. Fíjense, cosas que muchas veces no entendemos. Entonces, el descanso y el ocio son necesarios, pero el problema es cuando se busca el placer por el placer. Sobre todo en esta sociedad que hoy en día promulga el placer como la norma. Las cosas hay que hacerlas o no hacerlas según me dé o no me dé la gana. No según si las tengo o no las tengo que hacer, si no me den o no me den la gana. Entonces, por un lado hay que evitar la pereza en general, es decir, no cumplir con nuestro deber. Si soy docente, si soy trabajador, si soy padre de familia, si soy político, si soy sacerdote, si soy... O sea, cumplir con lo que tengo que cumplir. Y por otro lado, descuidar y evitar la pereza espiritual. La pereza espiritual que me lleva a descuidar el crecimiento mío espiritual, descuidar el cumplimiento de los mandamientos de la iglesia, descuidar mi crecimiento en la oración, descuidar mi crecimiento en las virtudes, descuidar el conocimiento de la fe. O sea, ustedes formándose en la fe están batallando contra esa pereza en la que viven muchos católicos. Como ya está, hice la catequesis y listo. Eso es pereza, no seguirse formando, no seguir conociendo a Dios. Y a la pereza la tenemos que oponerlo con la virtud de la diligencia. Es decir, no demorar, no posponer, hacer lo que tenemos que hacer y en el momento en que lo tenemos que hacer. ¿Como quién? Como María. María, el ángel anuncia que su prima estaba embarazada y ¿qué dice la Sagrada Escritura? Partió sin demora a servir a su prima. No es que dijo, bueno, voy a tratar de asumir que estoy embarazada del Hijo de Dios, voy a quedar en la cama, le voy a pedir a José que me lleve unos mates. No, partió sin demora a servir, porque eso era lo que Dios le mostraba que tenía que hacer. Entonces, más o menos se comprende lo que es la pereza, que no es solamente dormir mucho, sino no hacer lo que mi deber lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos la gula, que no es solamente comer, sino buscar el placer en el comer y el beber por encima de sobre todas las cosas. ¿Está mal comer rico? No. Pero está mal comer por comer. O comer solamente lo que es rico. O solamente comer lo que a mí me gusta y otra cosa no. O sea, como esa, diríamos, como ese capricho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la maldad de la gula, diríamos? Que obliga al alma a servir al cuerpo. De vuelta, nos esclaviza. No es el alma el que dice acá se hace lo que yo digo, sino el cuerpo. Comé, haz lo que yo te digo. Comé solamente esto, sino esto o lo otro no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le da al cuerpo muchos caprichos, son como los nenes. Y cuando yo ahora le pongo dibujitos, y cuando yo le doy un caramelo, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Su voluntad se deforma? ¿Hoy en qué estamos? Que se habla tanto. ¿En la generación de qué? De cristal. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de voluntad. No hay esa capacidad de esfuerzo, esa capacidad de aguantarse el sufrimiento y seguir. ¿Por qué? Porque la voluntad está debilitada. Una persona con una voluntad férrea sigue, a pesar de todo. Y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Lo molieron a palo y él cumplía con la voluntad. ¿Por qué? Porque tenía dominio sobre sí mismo. Entonces, nos hace una voluntad cada vez más frágil, sobre todo con el consumismo, buscándole dar lo mejor y lo más exquisito al paladar. Entonces, ¿qué hace? Hace que despreciemos lo que no nos gusta, pero al fin y al cabo no es el problema la comida, no es el problema del día, sino el problema es la voluntad, que se nos va deformando.
Porque de vuelta le damos al cuerpo lo que él quiere. San José María Escrivá de Balaguer decía, hay que tratar al cuerpo con caridad, pero no con más caridad que a un enemigo que hace traición. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos traiciona. ¿Qué es lo que dice Jesús? Estén atentos porque el espíritu está pronto, pero la carne, el cuerpo es débil. Hoy voy a rezar el rosario y me agarra sueño, me da pesar. Que una persona con voluntad fuerte hace lo que tiene que hacer. Una persona con voluntad débil no puede. Acá es muy importante que no nos enloquezcamos y no queramos hacerle correr a la voluntad una maratón de 15 kilómetros. ¿Cómo se fortalece la voluntad? Con pequeños actos de fortaleza. Por eso, la virtud que va a moderar la gula es la mortificación. ¿Qué significa la palabra mortificación? Dar muerte. ¿Hay que dar muerte al cuerpo? No. Dar muerte a los estímulos que debilitan mi voluntad. Nosotros decíamos mortificación y nos vemos a un monje pegándose en la espalda. Pero no, la palabra mortificación es una palabra que usa la iglesia, ¿no es cierto? Pero que para entenderla mejor podemos hablar de privaciones. Pequeñas privaciones van fortaleciendo el músculo de la voluntad y lo van haciendo más fuerte. En la medida en que yo soy más capaz de decir que no, soy más libre. Porque fortalezco mi voluntad sobre mis sentimientos. Y ya no son los sentimientos lo que me manejan, sino soy yo quien los maneja. Ya no es mi hija que me manipula y me hace hacer lo que ella quiere, sino soy yo que con claridad puedo distinguir cuándo conviene y cuándo no conviene. Por eso, ¿qué se hacía con las espadas? Se las templaba. ¿Para qué? Para que la espalda tenga una cierta dureza y una cierta flexibilidad, de manera que no se rompa, pero que cumpla con su motivo de cortar. Entonces, la mortificación, las pequeñas privaciones, engendran lo que se llama la templanza. Y la templanza es el dominio de uno mismo. Entonces, no significa que no podamos gozar de una comida rica, como decía, un buen vino, un buen asado, una buena pasta, diríamos, sino aprender a privarnos. Tampoco vamos a estar todos los días comiendo pan, porque tampoco nos hace bien. O sea, si Dios puso placer en la comida, es para que lo disfrutemos, no para andar comiendo comida quemada. Hay que comer rico, hay que buscar eso, el placer que nos da, pero no tenerlo como una prioridad y tampoco darle todo el tiempo eso al cuerpo. ¿Para qué? Para que nuestra voluntad esté firme y esté fuerte. Entonces, algunas mortificaciones que nos enseña la iglesia, por ejemplo, son el ayuno y la abstinencia. Ayuno es comer menos. Lo que la iglesia siempre enseñó fue una comida fuerte en el día y 2 comidas pequeñitas que no hagan una. Deberíamos comer una comida y media en el día. Y la abstinencia, que es privarse de carne. Eso lo enseña la iglesia, que miércoles ceniza y viernes santo, ayuno y abstinencia. O sea, comer menos y no comer carne. Y lo que también nos enseña la iglesia es todos los viernes del año. No sé por qué tenemos la comprensión de que solamente los viernes de Cuaresma no se puede comer carne, pero la iglesia enseña que ningún viernes del año se puede comer carne. Pero en cada país se puede cambiar eso, que de hecho lo han hecho los obispos. Entonces, en Argentina está permitido o privarse de carne o hacer algún acto de caridad o alguna otra privación. Ya, si no pero que sí que sea penitencial ese día, el viernes, recordando la pasión. Como hacer alguna pequeña privación. Por ejemplo, si yo todos los días rezo el rosario, puedo rezar un denario más. O en vez de no comer carne, no tomar gaseosa. O en vez de no tomar gaseosa, no tomar vino. O así pequeñas privaciones que podamos hacer en ese día como para fortalecernos. Y después hay pequeñas privaciones diarias, diríamos. Por ejemplo, lo que hacía Santa Teresita, que ella decía que era muy débil y que no podía hacer grandes cosas, era que no apoyaba su espalda en el respaldo de la silla. Y esa era una de sus pequeñas mortificaciones. Y yo lo intenté probar y es difícil. O sea, no es tan fácil porque como buscamos la comodidad, ¿no es cierto? Entonces, pequeñas cosas. ¿Más o menos eso se comprende? Genial. Entonces, tenemos la gula, que es desordenarse en el comer y debilitar la voluntad. Tenemos la pereza, que no es cumplir con lo que tenemos que hacer, sino preferir la comodidad y evitar el esfuerzo, diríamos. Y por último tenemos la lujuria, diríamos, que es cuando se busca el placer de la sexualidad por fuera del contexto para el cual Dios lo determinó. Y esto, lamentablemente, no es que la iglesia tenga como una obsesión, diríamos, como que hay muchos que dicen, no, la iglesia está obsesionada con los pecados de la cintura para abajo, digamos, que son los pecados de la sexualidad, ¿no es cierto? Todos los pecados son importantes,
Sabemos que el más importante y el más perverso es el de la soberbia, pero las revelaciones privadas no son obligaciones creerlas, pero María en Fátima, que es una aparición aprobada por la Iglesia, dijo lo siguiente: la mayoría de los que se condenan es por los pecados de la carne, es decir, por los pecados relacionados a la sexualidad. O sea, la mayoría de las personas que se están condenando en este último tiempo está relacionado a ese pecado, por eso es tan importante. Y hay un agravante, es que la sociedad en la que hoy vivimos está altamente erotizada, diríamos. Los medios audiovisuales, televisión, redes sociales, radio, la música, constantemente presentan, son cuestiones pornográficas, digamos. Si uno separa la palabra pornografía, es hacer gráfico el acto sexual, que Dios lo determinó entre esposos y en la intimidad. O sea, no hacer público ese acto, digamos. Entonces, ¿qué se hace con la pornografía? Se hace público lo que tendría que darse en la intimidad. Y eso afecta nuestra alma, diríamos, porque nos lleva a este pecado que Jesús habla. El que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. No es que por mirar a una mujer sea pecado, sino desearla en su corazón es ir más allá, diríamos, de lo que se puede. Diríamos como habríamos en Argentina, nacerse la cabeza, que aplica tanto para hombres como para mujeres, diríamos. Entonces vemos que se normalizó la pornografía. Basta escuchar una canción, diríamos, de reggaetón o de la música de hoy en día para darse cuenta que es el acto sexual explícito. De hecho, fíjense esto que decía recién. El hombre o se hace Dios, se hace santo, o se hace animal. Y fíjense cómo se le llama al baile sexual que simula el acto sexual, pero vivido como una bestia, que es el perreo. El perrear, diríamos, es realizar el acto sexual como un perro y hacerlo gráfico, diríamos. Eso es, o sea, por más que suene hasta de pena decirlo, diríamos, pero es eso. Fíjense, vivir el acto sexual como un animal y no como una persona racional. Entonces, el placer de la relación sexual, Dios lo establece en un contexto. Y este contexto es dentro del matrimonio, que hoy en día es que aclarar todo, entre un varón y una mujer, diríamos, y con apertura a la vida. De lo contrario, ¿qué pasa? Aleja de Dios. Cuando se vive solo por el placer entre personas que no se aman, que no se han entregado para toda la vida y sin apertura a la vida, aleja de Dios, diríamos. ¿Qué problema hubo con la revolución sexual en los 60 y los 70? La anticoncepción, que permitió la liberalización del acto sexual. ¿Por qué? Porque sin anticoncepción los frutos estaban a la vista, diríamos. Nadie podía ser infiel porque los frutos quedaban a la vista. A partir de esto se produce el libertinaje y hay un cambio en el comportamiento sexual. De hecho, el lema, diríamos, de la revolución sexual era: hagamos el amor y no la guerra. De vuelta, fíjense, como el hombre identifica placer con sexualidad, se buscó identificar sexualidad con amor. Lo cual también falso, diríamos, porque si la sexualidad sería amor, serían sinónimos, ¿quiénes serían las personas más felices del mundo? Las prostitutas. Y sin embargo vemos el gran índice de depresión de las personas que padecen eso, ya sea libre o de manera esclavizada, diríamos. Entonces fíjense que no, el sexo es una dimensión del amor muy importante dentro del matrimonio, pero que fuera del matrimonio termina alejando de Dios, diríamos. Porque bueno, el fin de la sexualidad es, como ya lo hemos visto, es contribuir a la reproducción de la especie y contribuir a la unión entre los esposos, ¿no es cierto? Y esto que decíamos, que fuera de eso, produce una gran atadura en personas de que no se aman. ¿Por qué? Porque el placer que genera es como una especie de ceguera espiritual, diríamos. Es como que emborracha a la persona y la priva de sus facultades para reconocer con quién verdaderamente estoy. ¿Viste? Una persona cuando está borracho no sabe lo que decir, no saben lo que hacen. Pues de la misma forma sucede con la relación sexual por el placer que se genera. No me voy a meter en cuestiones, diríamos, hormonales, pero uno sabe que cuando se produce el placer se liberan muchas hormonas, diríamos, y hasta nos cambian la cabeza. Uno puede estar muy enfermo y recibir una gran noticia, un placer, y de pronto como curarse. Yo me acuerdo una vez que tuve unas vacaciones enfermo. ¿Por qué? Porque no quería ir a esas vacaciones. Entonces me enfermé. No voluntariamente, pero me enfermé. Estaba con moco, con gripe. Esa noche tocaba una banda que a mí me gustaba mucho. Y de estar casi muerto a las 7 de la tarde, pasé a estar a las 10 de la noche en cuero, saltando, cantando y súper bien a partir de ahí, ¿no es cierto?
Entonces, fue las hormonas, creo que es endorfina, si no me equivoco, la hormona que regula el placer, que como que me curó, diríamos. Entonces, este es el problema que genera la lujuria que ahora va a seguir Mil. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Em, Bien, entonces, Antonio, hasta acá, bueno, les estuve hablando de esto, ¿no? De la gula, de la pereza y del placer. El placer, o sea, y ahora que estamos hablando del acto sexual, ¿no es cierto? Y de todo lo que tiene que ver con eso, hubo un tiempo como que en la iglesia se pensaba como que Dios solo lo permitía, como que bueno, Dios lo permite y ya. Y bueno, en realidad como que después, sobre todo con San Juan Pablo II y todo lo que es la teología del cuerpo, como que él habla mucho de esto, todos los miércoles él da una catequesis del matrimonio y la familia, y él como que llegó a decir, o sea, y a vislumbrar cada vez más como este misterio, de que no es que solo Dios permite el placer sexual o permite la relación sexual dentro del matrimonio, es que Dios la quiere y es que es muy buena, o sea, y cuando el matrimonio está bien vivido y los dos están en gracia, como que incluso el Espíritu Santo derrama gracias también como en cada acto sexual, porque es la unión de los cónyuges a imagen de... Bien, sí. De Dios. No, que algo que quiero agregar, lo digo hoy para que Bueno. y con esto ya está, no hablo más, les prometo. No, que también un problema, diríamos, que muchas personas creían, de hecho, nos ha pasado en la consagración que muchas personas dijimos esto y nos vinieron a decir, no, mira, yo creía eso, diríamos, que se pensaba que el pecado de Adán y Eva había sido tener relaciones sexuales. Cuando fue el primer mandamiento que Dios les dio. O sea, el primer mandamiento es, reproduzcanse, únanse, sean fecundos y pulen la tierra. O sea, no hay mucha forma, diríamos, por arte de magia no se iba a hacer, diríamos. Entonces se creía que ese era el pecado, cuando en realidad el pecado es la soberbia, diríamos. Bien, entonces el acto sexual dentro de un matrimonio es como un canal de gracia también. ¿Por qué? Porque es la entrega total a imagen de Cristo con su iglesia, ¿no es cierto? Cristo se entrega en la cruz de una manera total, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, eh, como que se da eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es bueno? O sea, ¿cuándo es bueno el placer sexual? Pues obviamente que no es que solamente es permitido, es que es bueno, porque Dios no hace las cosas si son malas. Entonces, si Dios nos da placer en eso, porque es muy bueno. Entonces, ¿cuál es como el marco? El marco es en un marco de matrimonio. ¿Por qué? Pues San Juan Pablo II le explica mucho esto, o sea, en toda la teología del cuerpo, como que él dice, no es que nosotros tenemos un cuerpo y un alma encerrada dentro de un cuerpo. Es que es lo que enseña la iglesia, nosotros somos cuerpo y alma, somos como esa unidad sustancial. O sea, si yo mezclo un jugo tan en un agua, queda todo como la misma cosa, ¿no es cierto? No es que yo puedo separar el jugo, lo que era el sobrecito de tan con el agua. De la misma forma pasa con nosotros, no es que somos un cuerpo por un lado y un alma por el otro, somos una unidad sustancial. De hecho, fíjense que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, nosotros creemos que, eso lo rezamos en el credo, en lo que creen en la resurrección de la carne, que nosotros en este momento, o sea, en el momento que uno se muere, ahora el alma se va al cielo, pero va a llegar el momento que va a resucitar nuestro cuerpo. Eso ya lo vamos a decir bien. O sea, que vamos a ir al cielo con nuestro cuerpo, porque somos cuerpo y alma. Entonces, porque somos cuerpo y alma, lo que yo expreso, o sea, el cuerpo, que es lo que dice San Juan Pablo II, el cuerpo expresa a la persona. O sea, si yo doy un abrazo, yo no, te estoy diciendo que yo te amo, ¿no es cierto? O sea, te lo digo con mi abrazo, porque es la forma que tengo de expresarlo, porque mi cuerpo expresa lo que siento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como el cuerpo expresa a la persona, es lo que dice San Juan Pablo II, cuando el acto sexual está separado del matrimonio, es decir, cuando hay una unión de cuerpos, pero no hay una unión de almas, entonces como que eso es desordenado, ¿no es cierto? Y como que él dice, se genera esa ruptura que como el hombre mismo sabe, el alma sabe que hay algo que no está bien, porque yo te estoy diciendo que te amo, pero no, o sea, no hubo como ese paso previo con el alma, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es que la sexualidad como que está bien, ¿no es cierto? Y que nos va a llevar como a esta unión con Dios. En el marco de que haya una entrega total primera, ¿no? En un matrimonio, ¿no es cierto? Y también tiene que ser fecundo, es decir, tiene que ser abierto a la vida. Nosotros sabemos que
el acto sexual en los esposos tiene dos fines. El fin fecundo, el fin, ay, no me sale la palabra, procreativo, es decir, ¿qué dice Dios? Llenan la tierra, el mandato que le da. Entonces, obviamente dijimos, obviamente que Dios pone el placer, porque si a mí no me da placer, entonces, bueno, la especie se extingue, ¿no es cierto? Entonces, bueno, procreativo y también unitivo, es decir, tiene esa capacidad de unir como a los cónyuges, que es lo que decía Antonio, si esto está separado también del matrimonio, como que el tiempo del noviazgo es el tiempo de discernimiento, entonces, como muchas veces es difícil poder discernir, siendo que muchas veces como que el acto sexual como me ata, porque no puedo ver claro, porque el acto sexual de por sí tiene como esta capacidad de unir. Entonces, por eso es que se tiene que dar dentro del marco del matrimonio cuando ya se dijo que sí para siempre, cuando ya pues lo deseable, que se haya discernido que esa es la persona que Dios quiere para mí. Entonces, bueno, tiene también como este efecto unitivo, ¿no es cierto? Entonces, justamente la impureza será como la sexualidad vivida fuera de este contexto, o sea, de este contexto de matrimonio, de apertura a la vida, porque también uno puede ser, bueno, sí, nos casamos, pero usamos el acto sexual no para tener hijos. Y no, o sea, porque, o sea, obviamente la iglesia, que eso ya lo vamos a ver, enseña que a veces hay momentos en donde si el discernimiento se ve que como que no es el mejor momento para tener un hijo, entonces se puede, después vamos a ver bien de qué forma, pero como que siempre tienen que tratar de estar como esta tendencia de la fecundidad. Y para los matrimonios que no pueden tener hijos, también la fecundidad espiritual, ¿no es cierto? O sea, como nada, yo me caso con 17 tener hijos y nos damos cuenta que no podemos tener hijos, bueno, o sea, el ser fecundos espiritualmente, o sea, el dar fruto como matrimonio, dar frutos buenos en otras personas. Entonces, bueno, esto es por ahí un poco el marco que Dios puso. ¿Y qué es lo que pasa con la impureza? Que en realidad nos aleja de ese plan que Dios tiene para nosotros. O sea, dijimos que el mundo nos vende que placer es igual a felicidad y que en realidad nosotros sabemos que felicidad es igual a unión con Dios. Y si esto a mí me aleja de Dios, entonces me está alejando de la felicidad. Quiera o no quiera, o sea, como que pero el alma sabe en el fondo, el alma en el fondo sabe que eso no es de Dios sería, entonces me empieza a alejar. Y bueno, y vemos que también como hay consecuencias, y las vemos hoy lamentablemente cada vez más, de como separar la sexualidad del matrimonio, o sea, como que sean dos cosas separadas. Bueno, primero físicos, consecuencias físicas, que vemos que cada vez más enfermedades de transmisión sexual, y también cada vez más abortos, porque o sea, los abortos casi siempre vienen o sea, de relaciones en las que no, siempre viene de relaciones en las que la idea no era que tener un hijo, que viene inesperadamente, entonces, lamentablemente, el aborto es una de las consecuencias terribles. Después, psicológicos, porque uno no es capaz de dominarse, y también psicológico porque, o sea, cuando uno está en un matrimonio cristiano, uno sabe que esa persona como que va, o sea, si Dios quiere, obviamente, pero que vamos a estar siempre juntos, ¿no? Pero cuando no está dentro del marco del matrimonio, entonces como que muchas veces psicológicamente termina habiendo mucho daño, porque yo termino siendo esclavo y como que te quiero retener, pero sé que no, pero no sé si se entiende, y sean como muchas veces como estas relaciones tóxicas que cada vez se ven más. Bueno, espiritual también, porque como dijimos, nos aleja de Dios, y también consecuencias sociales, porque vemos que cada vez hay más hijos con padres separados, mujeres solas, hombres solos, que cada vez es más difícil llegar a la vejez sin un núcleo familiar que contenga, bueno, y todo lo que deriva de eso. Entonces, bueno, y esto es un poco como las consecuencias, ¿no? Y también hay un tema, que es el tema de la vestimenta. La Virgen en Fátima, la Virgen fue muy pedagógica en Fátima, a chicos de 7, 9 y 11 años les mostró el infierno, se los mostró, tuvieron la visión del infierno, no sé si ¿sabían eso? Les mostró el infierno y le dijo que son cada vez más, le dijo, las almas que caen al infierno son como, ay, no me acuerdo cómo fue la palabra que usó, como que eran chifitas que caían continuamente. Y ellos, los pastorcitos, vieron
¿cuánta gente se iba al infierno? Era un montón. Que de ese momento en las memorias de Sor Lucía, Santa Lucía, ella cuenta cómo después de ver eso, Jacinta sobre todo lo ofrecía por los pecadores, porque habían quedado como tan impresionados de todas las almas que se iban al infierno, y que la Virgen les dijo, recen y hagan sacrificios porque son muchas las almas que se van al infierno. Y ahí la Virgen también les dice, vendrán modas que ofenderán mucho a Dios. Lo dijo hace 110 años atrás. Obviamente que tenía sentido lo que decía, ¿no? Entonces, como eso también es importante, cuidar cómo nos vestimos, sobre todo como las mujeres, ¿no es cierto? Porque hoy, o sea, hay muchas modas que hoy ofenden a Dios, que quizás naturalizamos, quizás muchas veces ni siquiera es con mala intención que lo hacemos, porque a mí me encanta esa ropa, pero no, hay que tener mucho cuidado y hay que siempre tratar de vestirnos con modestia, que modestia no significa estar con un vestido horrible, sino, o sea, a mí me gusta, tampoco soy muy fanática de la ropa, pero me gusta estar bien vestida, pero siempre con modestia, ¿no? Siempre pensando si esto sería agradable a María, si María en este momento me ve, si esto es agradable a ella, si yo con esta forma de vestir estaré provocando en un hombre actos de impureza, porque si es así, entonces no es algo que me tengo que poner, ¿no es cierto? Y bueno, esto con respecto a las modas. Y después, como por último, vamos a hablar un poquito de la virtud de la pureza, porque muchas veces se piensa que la pureza es como un no, y en realidad la pureza es una virtud positiva, es un sí, y es un sí al amor verdadero, y es un sí a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que enseña Jesús en las bienaventuranzas? Dice, felices los puros, porque verán a Dios, felices los puros. Fíjense qué importancia que tiene la pureza, que está en una de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Entonces, la pureza es una virtud, ¿no? Es un sí. Y que es como este dominio de sí, ¿no es cierto? Que al final nos lleva como a la libertad, y a la libertad de poder decirle a Dios que sí. Entonces, ¿cuándo es que se pierde la pureza? Cuando se consiente libre y voluntariamente cualquier cosa impura, ¿no? Por pequeña que sea. Obviamente que en un par de semanas vamos a ver cuando llega la primera tentación, eso no depende de nosotros. O sea, de hecho Jesús fue tentado en el desierto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que rechazar la tentación. Entonces, de mirada, de pensamiento, de cosas que escuchamos, de palabras, en todo eso se puede pecar de impureza, por eso es importante estar vigilante, ¿no es cierto? Y cómo se cuida la pureza con la virtud de la castidad. La castidad hay obviamente distintas formas de vivirla según el estado de vida de cada uno. Está la castidad total para los sacerdotes, religiosas, virginidad consagrada, que son aquellos llamados que directamente como que o sea, guardan, no tienen relaciones sexuales con nadie, pero ¿por qué? Porque esta es como o sea, la potencia, o sea, ahí no me sale la palabra, pero como esta capacidad sexual, ¿no es cierto? Como es una fuerza tan grande, como que no es que la anulan, no es que anulan su sexualidad, es que esa como energía, esa fuerza la usan o la encausan para, como para la vida espiritual, ¿no? Como para ser, en el caso de los sacerdotes, para poder ser padre, pastor, en caso de las religiosas, para poder ser madre que contenga, o sea, como que no es que se anulan esa fuerza, sino que es como que se encausan para poder como hacer mejor lo otro, ¿no es cierto? Después está la castidad para las personas casadas, que también viven en castidad. ¿Cuál es la castidad de las personas casadas? Que la fidelidad, ¿no es cierto? Y que todo mirada, pensamiento, deseo, etcétera, sea a mi legítimo esposo y no a otra persona. Después, para las personas que ya no viven con su esposo porque o enviudaron o se separaron, entonces ahí sí, o sea, como obviamente de ahí en adelante, a menos que se vuelvan a casar, no, no tener relación sexual con nadie, pero para esas personas sí es lícito como recordar, porque lo que fue bueno en su momento de vivir, entonces es bueno recordar también. ¿Hasta acá? ¿Fue bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Y ahora sí, hay algunos medios para alcanzar y para conservar la pureza, ¿no es cierto? Que la pureza, como dijimos, es una virtud. Primero, la confesión y la comunión frecuentes. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, no hace falta que me confiese tanto si total no tengo tantos pecados.
Pero bueno, en realidad siempre es bueno confesarse, obviamente no todos los días. La Virgen, por ejemplo, en una de sus apariciones dice una vez al mes, porque aunque yo no tenga pecados graves, en la confesión siempre se me otorgan gracias, o sea, nuevas gracias para yo poder ser más santo, ¿no es cierto? No solamente me limpia de los pecados que tengo, sino también se me regalan gracias. Y la comunión, obviamente, porque en la medida que nosotros más comulgamos, o sea, entramos en contacto con el cuerpo de Cristo, entonces más nos vamos haciendo parecido a Él. También la oración, o sea, la oración es importante porque de la oración nos viene la gracia, la fuerza. La devoción a María, eso es muy importante. La mortificación, que es un poquito lo que dijo Antonio. Guardar la vista también. Hoy, lamentablemente, estamos como en un mundo que tan naturaliza por ahí como tanto erotismo. Entonces, como guardar la vista de esas cosas, guardar la vista, guardar también los oídos hoy, porque la música también, si uno se pone a escuchar un reggaetón sin música, es terrible, ¿no es cierto? O sea, si uno se pone solamente a leer una letra de reggaetón, uno dice, ¿pero qué es esto? Y no parece, pero todo lo que entra por, o sea, a nuestra alma van las impresiones que entran por nuestros sentidos. Entonces, todo lo que miramos, todo lo que escuchamos, aunque nosotros no querramos, o sea, inconscientemente todo eso deja impresiones en el alma. Entonces, es importante cuidar eso, no por un puritanismo, sino por eso, es por saber que todas esas impresiones quedan en el corazón, sería. Bueno, cuidar el pudor, que es un poco lo que dije, esto de vestirse con modestia y saber también que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Entonces, o sea, yo tengo que vivir y yo tengo que, o sea, actuar, eso es el pudor, como lo que soy hija, hijo de Dios. Entonces yo tengo que demostrar esa dignidad que tengo y guardar y saber que soy templo del Espíritu Santo. Bueno, evitar la ociosidad también, no la ociosidad como lo que dijo Antonio, la eutrapelia como virtud, que es muy bueno esto de tener una sana diversión, sino la ociosidad como lo que es como el no hacer nada, porque siempre cuando uno está ocioso es cuando vienen las tentaciones. ¿Qué pasó? ¿Saben la historia de David? David, el rey David, ellos cuando estaban en una batalla, él era rey, ¿no es cierto? Rey elegido por Dios, ungido por Dios, pero estaba en una batalla y él no fue a pelear un día. No fue a pelear y vio a Salomé. Salomé que era la mujer de uno de los soldados. Y se enamoró de Salomé. Entonces se acostó con Salomé esa noche. Y Salomé quedó embarazada. Y David manda cuando queda embarazada, manda a matar al esposo. O sea, bueno, después obviamente terrible todo lo que hizo. Después él que se arrepiente, que ahí está el salmo que es misericordia, Dios mío, por tu bondad lava de mí, da mis pecados, bueno, como él obviamente se arrepiente, Dios le reprocha eso a través de un profeta. Bueno, nada, cuestión, ya había hecho la macana. Pero ¿qué pasó con David? Estaba ocioso, porque ese día tendría que haber estado en la batalla y no fue. Y como no fue, entonces es importante, no para esto, para todos los pecados, ¿no? Como evitar la ociosidad. Esto no quiere decir que no tenemos que descansar, no tenemos que tener tiempo libre, pero sí como evitar lo que es la ociosidad, el no hacer nada, el no pensar en nada, porque ahí es cuando llegan las tentaciones. Entonces, bueno, eso es un poquito la charlita de hoy. Es bueno el placer. Yo quería acotar algo que Antonio no dijo, pero bueno, para lo primero que él habló, que es la pereza y la diligencia, hay una práctica, a mí me cuesta muchísimo, pero bueno, capaz que a alguno de ustedes les sale que como para empezar el día con diligencia suena la alarma y me despierto. Eso es lo que San José María llama el minuto heroico. A mí me cuesta un montón, no les voy a decir la verdad, les voy a decir la verdad, pocas veces lo puedo hacer, pero bueno, está bueno, si alguno lo quiere como intentar, porque es como que uno ya empieza el día como, es el primer acto de diligencia en el día. Y después también para la gula está lo que es la ley de los 5 minutos, que eso está bueno, por ejemplo, me ponen adelante mío una torta de chocolate con dulce de leche, y bueno, espero un ratito para comerla. Y ahí, o sea, es una pequeña mortificación que puedo hacer, espero 5 minutos y después la como, no me privo, pero bueno, como pequeñas mortificaciones que uno puede hacer también para aprender a dominarse uno mismo. También después vamos a ver que también todas estas mortificaciones nosotros las podemos ofrecer, que es lo que hacían los pastorcitos de Fátima, que ofrecían muchas mortificaciones como por las almas de los pecadores o por el alma propia, obviamente también. Así que bueno, eso es un poquito con el placer. Entonces, sí, pero no, o sea, del mal uso del placer viene lo que es la gula, la pereza y la lujuria, que son 3 de los 7. Después está la ira, la avaricia, la soberbia y la envidia. Esos son los 7. Pero no tiene que ver con el placer, la ira.
¿Por qué son capitales? Porque son cabeza de otros pecados, o sea, como los que desencadenan otros pecados. Entonces, bueno, un poquito eso con el placer. El placer es muy bueno, es creado por Dios. La iglesia quiere que experimentemos placer, pero como la iglesia siempre es madre, quiere que esto sea como en un orden que sea bueno y que a nosotros nos acerque a Dios. Así que bueno, ahora la práctica para la semana va a ser ayunar un día pidiendo la gracia de la pureza. De una sola comida, por ejemplo, no comer una comida, no comer el almuerzo, la cena, salteármelo, o comer poquito, o comer un pedazo de pan. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en octava de Pascua ahora, entonces esta semana no se puede ayunar, porque estamos de fiesta, estamos todavía celebrando la resurrección, ¿no? O sea, hoy nos podemos decir felices Pascua porque estamos en octava de Pascua, entonces esto tendría que ser la semana que viene, ¿no? Y bueno, ¿no? Se llama como la iglesia considera que no alcanza un solo día para celebrar la Pascua, entonces celebrar por 8 días lo mismo con la Navidad. No alcanza un solo día, sino que se celebra. Ah, Porque dijo felices Pascua, ¿no? Y se la pasó felices Pascua, ¿no? Claro. La Pascua sigue, sigue, sí. Lo mismo pasa con la Navidad. la semana. Sí, mi amor. Con esto del Papa hoy Es que es una Pascua rara, digamos, porque justo fue que. Sí, 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 sí. Claro, estamos de Pascua, pero estamos en luto, como ambas cosas a la vez. Litúrgicamente no podemos ayunar, digamos. Claro. No, no, no. Sí, sí, sí. Hasta el domingo. Hasta el domingo estamos de Pascua, así que esta semana no se puede. Que sí, 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 aprovechen, coman nomás. Ahora estamos de pie. Bueno, ¿alguna duda acá? ¿No? Sí. Bueno, vamos a cerrar para que quede todo clarito. Bueno, qué hermoso. Bueno. Sí, a mí me cuesta un montón levantarme apenas hoy. A los dos nos cuesta, nos podemos dormir. Desde que llegaron las medidas de Florida, es un lado recomendado porque. Bueno, hacemos una pequeña oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. preguntaban también por qué estaban de luto, no estaban vestidos de nuevos padres estaban de blanco. Ah, Era claro. también porque por la Pascua estaban vestidos de blanco. Claro. No tienen que estar de luto por el Papa. Claro, claro, que al ser la fiesta más importante, como que nada puede anularla, sería. Igual también como que la iglesia, el concepto de fiesta no es el mismo que se tiene en el mundo, digamos. O sea, como que en el mundo la fiesta es pachanga y dale que va, digamos. En la iglesia la palabra fiesta significa para una celebración, digamos. Como celebrar, digamos, el acontecimiento. Obviamente con alegría, con gozo, digamos. No es que vamos a dar a los aplausos así. Ah, con esta situación que acaba de fallecer el Papa, digamos. Mira, pues a lo mejor le puso una foto tomando mate. Con Jesús, ¿vos la viste? Sí, la El vi. Papa tomando mate. Sí, re